encuentras esos lugares a menudo, dijo Roy. Probablemente solo un puñado de veces en la vida de una persona, por lo menos, en las que se da cuenta. Cuando le pregunté a qué se refería, ya me temía la respuesta. Habíamos sido compañeros de cuarto durante 5 años y, en general, nos llevábamos bien y éramos buenos amigos. Pero sus intereses eran raros y variados. Cuando se ponía en marcha, podía hablarte hasta por los codos de algún tema oscuro que solo resultaba interesante durante 1 o 2 minutos. Y Roy no tenía miedo de hacerme callar si no le apetecía hablar. Él lo llamaba apagar los oídos. Y lo decía en serio. Llevaba implantes cocleares desde que era niño. No importaba desconectarse si no quería escuchar. Había llegado a un punto en el que intentaba evitar entablar largas conversaciones cuando comíamos juntos, pero esta vez fue diferente. Estaba nervioso, casi como si tuviera miedo de algo o le hubieran dado una mala noticia. Estábamos sentados en la sala comiendo sobras de pasta, pero Roy no dejaba de mirar a la ventana como si esperara que alguien entrara a robar. Era raro, ¿sabes? Algo estaba mal. Así que le pregunté qué pasaba y empezó a decir que no era nada. Pero luego pareció cambiar de opinión. Me dijo que estos lugares no se encuentran a menudo, pero que ocurren, aunque solo sea un puñado de veces en la vida de una persona. Le pregunté qué quería decir y cuando siguió hablando, esta vez le escuché con atención. Es esa sensación que tienes. Mira, ¿alguna vez has estado en algún lugar y te ha parecido distinto a lo que debería? Como, no sé, que está más vacío o más espeluznante o simplemente como si te sintieras inquieto pero no supieras por qué. Eso es lo que se siente. No estoy hablando de los lugares que son obviamente espeluznantes o peligrosos o lo que sea. Hablo de lugares normales, tal vez incluso lugares a los que vas todos los días, que esta vez no parecen normales. Ahí es cuando sucede. Sandra es la chica de la que te hablé. Sandra me habló de un juego al que jugaba cuando era niña. Ella era una mocosa del ejército y ella lo recogió cuando estaba en el extranjero. Por aquel entonces solía jugar con un grupo de chicos que le hablaban del juego, que, al parecer, habían aprendido de otro chico de la base que había pasado por ahí años antes. Pero en realidad no jugaban. Actuaban como si lo hubieran hecho, pero ella pensaba que mentían. Todos parecían un poco excitados y asustados cuando se lo plantearon. No como una invitación para que jugaran todos, sino más bien como un desafío a la chica nueva. O quizá solo para impresionarla. Lo llamaban el juego de los murmullos. El nombre no tenía ningún sentido para ella en aquel momento. El juego no consistía en murmurar, si es que se le podía llamar un juego. No se podía jugar todo el tiempo, ni en el lugar que uno eligiera. No había puntuación ni forma de competir con los demás. Era simplemente... Bueno, es más fácil si te digo lo que es en lugar de lo que no es. La idea era que hay ciertos lugares que, en raras ocasiones, se sentirán fuera de lugar. Como he dicho, solitario o espeluznante o peligroso de una manera que realmente no tiene sentido. Sandra me dijo que la mayoría de la gente simplemente ignora esa sensación o intenta marcharse lo antes posible, pero que si se queda, algunos encontrarán la forma de jugar al juego. Así que entras en una habitación, o en un pasillo, en un estacionamiento, en un edificio. Los lugares pueden variar mucho. Las únicas constantes reales son esa sensación de que algo está mal, de que siempre estás solo cuando encuentras uno de... Bueno, Sandra los llamaba lugares inquietantes. Si te das cuenta de que estás solo en un lugar inquietante y decides quedarte, lo que viene a continuación es sencillo. Encuentras una zona en el centro del espacio y te sientas. Dice que hay que sentarse con las piernas estiradas y las manos con las palmas hacia abajo en el suelo,
debajo de las nalgas. Es como sentarse sobre el dorso de las manos, pero no sabes si eso es realmente necesario o solo es un detalle que han agregado los chicos. Como sea, te sientas ahí y cierras los ojos. Si realmente estás en uno de esos lugares, al cabo de unos minutos oirás un fuerte crujido, seguido del sonido de una campana. Entonces, puedes abrir los ojos y sabrás enseguida si ha funcionado, porque ya no estarás solo. Habrá una persona o algo parecido a una persona sentada o de pie cerca de ti, mirándote y sonriendo. No te hablará ni responderá si les hablas, y no se acercará a ti al principio. Se limitan a mirar y sonreír. Y, claro, puede que en ese momento estés asustado, o al menos algo más que asustado, pero al menos no intentan agarrarte ni acercarse a ti. Y es entonces cuando te levantas e intentas marcharte. Rápidamente te das cuenta de varias cosas. Primero, no importa lo lejos que vayas, ahora no verás a otra persona, y esa sensación de equivocación se quedará contigo. En segundo lugar, cuando te muevas, ese desconocido sonriente se mueve contigo, paso a paso. Si das 20 pasos hacia atrás, te sigue 20 pasos. Pero si te mueves hacia ellos, no retroceden. Siguen sonriéndote, como si compartieran la broma o el secreto de este extraño baile que estás haciendo ahora. De un lado a otro, de izquierda a derecha, no puedes quitártelos de encima. Y, dependiendo de su forma de andar comparada con la tuya y de las direcciones que tomes, la distancia entre los dos se va cerrando cada vez más. Le había reído y le había preguntado a Sandra qué se suponía que iba a pasar si te atrapaban. Su cara era seria cuando me contestó. Dijo que a los chicos no les gustaba hablar de eso. No directamente, pero que el par de veces que lo habían hecho, habían utilizado una palabra tagala, zampa. Dijo que significaba algo así como trepar o cabalgar. Entonces, le hice las preguntas obvias. Si al jugar a este juego te quedas atrapado en una versión mala del mundo, ¿por qué jugaría a alguien? ¿Y cómo iba a saberlo nadie si no puedes salir para contárselo? Puedes salir, ella dice, pero solo si vuelves por donde entraste. Si entras en pánico y huyes, o si llegas a un lugar al que tu nuevo compañero te ha impedido volver, seguro que puedes estar jodido. Pero mientras recuerdes y mantengas la cabeza fría, normalmente puedes volver por donde has venido. Caminarás hasta que se te pase el mal presentimiento y cuando te des la vuelta, lo que te sigue se habrá ido. Sandra dijo que durante días, después de contarle lo del juego, los otros niños se burlaban de ella, pero era fácil inventar excusas de por qué no podía jugar, ya que no era algo muy común para ella estar sola o encontrarse con algún lugar que le pareciera raro. Al final, se aburrieron de hablar de ello y pasaron a otras cosas, y al año siguiente, ella se había olvidado casi por completo del juego. No fue hasta su último fin de semana antes de volver a Estados Unidos cuando tuvo un recordatorio. Había pasado por el pequeño centro de jardinería del economato de la base, una especie de tienda para las familias de los militares. Dijo que la tienda no estaba cerrada ni nada, que era media tarde, pero no había nadie más por ahí. Eso no era tan extraño, pero aún así algo la hizo detenerse. Dijo que la luz tenía un aspecto extraño y que, aunque había estado ahí con su madre una docena de veces, tenía una sensación de miedo en el pecho que nunca había sentido antes. Le recordó al juego de los murmullos, y en cuanto pensó en ello, se apoderó de ella. Sin darse cuenta, se sentó en el sucio cemento del centro de la jardinera y cerró los ojos. Al cabo de un par de minutos, oyó un fuerte crujido. Luego sonó una campana. Ya estaba asustada,
pero tenía que abrir los ojos y comprobarlo. Había un hombre de pie al otro lado del centro de la jardinería, simplemente de pie y mirándola. No vestía uniforme y uno de los atuendos que solía llevar la gente de la tienda. Todo lo que llevaba eran pantalones y camisa grisáceos, incluso un flequillo gris alrededor de un cuero cabelludo pálido. Tal vez fuera su imaginación, pero los dientes que mostraba al sonreírle parecían incluso grises a la luz. Su reacción fue inmediata. Se levantó de un salto y salió corriendo del centro de jardinería, echando un vistazo atrás para ver si él la seguía. Le seguía, con una zancada lo bastante larga como para poder seguir el ritmo sin tener que correr del todo todavía. Y entonces fue cuando ella recordó el resto. Por difícil que fuera, se obligó a detenerse, y en cuanto lo hizo, el hombre sonriente que la seguía también se detuvo. Temblando, se obligó a recordar cómo había entrado en el centro de jardinería y cuando había empezado a sentir la extrañeza que le había detenido en primer lugar. Habían pasado solo unos metros antes de que entrara en la zona de rejas donde guardaban el mantillo y el fertilizante, y para volver ahí iba a tener que acercarse al hombre, mucho más cerca. Solo tenía 11 años, pero creo que era una niña inteligente y valiente. Me dijo que caminaba despacio, cada paso tenso, mientras observaba si él se movía hacia ella. Al principio, no movió ni un músculo. Solo miraba y sonreía. Sus ojos la seguían mientras ella se acercaba. Fue cuando estaba a pocos metros de pasar por delante de él, cuando la sonrisa desapareció y sus labios empezaron a moverse. Podía oírle hablar, pero las palabras eran demasiado bajas y profundas para que ella pudiera distinguir nada particular. Caminando más rápido, ella pasó a menos de 3 metros de él, pero él solo la miraba y murmuraba mientras ella pasaba, hasta que llegó al punto de alejarse en vez de acercarse, claro. Entonces, empezó a darse la vuelta. Ella salió corriendo por donde había venido, sabiendo que en cualquier momento una mano fría y gris se cerraría sobre su hombro o su cuello. La sensación de malestar había desaparecido hace unos segundos y ahora podía ver a la gente moviéndose por el estacionamiento. Y cuando por fin frenó y miró hacia atrás, el hombre ya no estaba. Sandra dijo que nunca había olvidado aquella tarde, pero que tampoco había vuelto a ver a aquel hombre. Dijo que supuso que se había escapado en el momento oportuno y que había dejado atrás el juego cuando escapó. Eso fue hace 15 años. Luego, la semana pasada, estaba trabajando hasta tarde. Su oficina estaba vacía, pero normalmente no la asustaba ni nada parecido. Esta vez fue diferente. Un minuto, todo parecía normal, y al siguiente sintió esto. Dijo que era como si un peso se asentara sobre ella o la presión del aire cambiara mucho más rápido de lo que debería. Incluso después de todo ese tiempo, supo lo que era de inmediato. Lo primero que pensó fue: no pasa nada, no te asustes. Solo necesito no volver a jugar e irme. Todo saldrá bien. Fue entonces cuando miró detrás de ella y vio al hombre del centro del jardín, mirándola fijamente y sonriendo, a solo 3 metros de distancia. Ella corrió, por supuesto que huyó. Pero como dije, es inteligente. Se aseguró de salir por el mismo camino por el que había entrado por la última vez en la oficina. Y era más grande que cuando era niña, con una zancada mucho más larga. Consiguió mantenerse alejada de él hasta que llegó a su auto. Y para entonces, la sensación y el hombre habían desaparecido de nuevo. Dijo que en aquel momento estaba demasiado asustada para pensar con claridad o darle sentido. No había vuelto a jugar, así que ¿por qué había vuelto el hombre? Hasta que no se calmó y reflexionó un poco, no se dio cuenta de la verdad. Nunca había dejado de jugar. Sandra dijo que creía que esos lugares extraños, esos puntos inestables,
Eran lugares al lado o debajo de nuestro mundo. Se parecían, pero de algún modo estaban equivocados. Y las cosas que vivían ahí también lo estaban. Dijo que cuando abandonó el lugar del centro de jardinería, esa versión mala del mundo y lo que la seguía no habían dejado de existir. Y quizá tampoco habían dejado de seguirla. La había seguido durante años, moviéndose detrás del mundo y acercándose cuando podía. Y una vez que estaba lo suficientemente cerca, solo tenía que esperar hasta que ella estuviera en un lugar que no era el adecuado. Un lugar donde ella pudiera verlo de nuevo y él pudiera finalmente acercarse para tomarla. Yo no creía nada de esto, por supuesto. Al principio pensé que me estaba tomando el pelo, o que estaba drogada, o algo así. Aunque nunca había visto que bebiera mucho, y mucho menos algo que la hiciera delirar. Pero cuanto más hablaba, más alterada estaba, y más decidido estaba yo a intentar ayudarla. Cuando tratar de convencerla de que tenía que ser un falso recuerdo o un mal sueño no funcionó, le sugerí que tal vez se trataba de un tipo real que la había estado acosando desde que era niña. Al final, le había vuelto a localizar y se había colado en su edificio. Quizás. Entonces empezó a llorar. Dijo que ya lo había considerado. Incluso hizo que seguridad sacaran las imágenes de la oficina esa noche. Le mostraban en el momento en que empezó a huir, pero la cámara no podía ver al hombre que la siguió. Quería decirle de que eso era una prueba de que estaba en su cabeza, pero sabía que la enfadaría y se alejaría. En lugar de eso, le dije que le creía y que intentaría ayudarla a averiguar qué podíamos hacer para solucionarlo. Lo que no le dije es que iba a intentar jugar yo mismo el juego para poder decirle sinceramente que era una tontería y tal vez convencerla de que buscara la ayuda que realmente necesitaba. No estaba seguro de si tendría la oportunidad de hacerlo de verdad, por supuesto. Al igual que todo el mundo, había tenido momentos en los que un lugar me parecía raro o espeluznante y no estaba seguro de por qué. Pero no con frecuencia ni nada de eso. Y si no me topaba con uno de esos lugares, no podía jugar el juego en absoluto, o tendría que mentir y actuar como si hubiera encontrado un lugar inquietante después de todo, pero que no había pasado nada. Curiosamente, el sábado me topé con uno. Estaba en los archivos de la biblioteca, sacando material para el artículo en el que estoy trabajando. Siempre es muy tranquilo ahí. Y tal vez algunas personas piensan que es espeluznante, pero siempre me ha gustado. Me siento como en casa, ¿sabes? Pero mientras caminaba hacia los estantes de atrás, eso cambió. Era como si hubiera entrado en un clima distinto o algo así. Al principio estaba confundido, e incluso cuando pensé en el juego, no creí realmente haber encontrado un lugar inquietante. Pero sí pensé que estaba lo bastante cerca como para decirme a mí mismo que no me mentía cuando le dije a Sandra que había probado el juego en el lugar adecuado y no había pasado nada. Roy se quedó callado, mirando a la nada durante un minuto mientras yo esperaba que continuara. Cuando no lo hizo, le tiré una servilleta. ¿Y bien? ¿Lo hiciste? ¿Pasó algo? Su rostro estaba pálido cuando se dio la vuelta para mirarme. Sí, funcionó tal como ella dijo. Había una chica de pie cuando abrí los ojos, un poco más joven que nosotros. Al principio pensé que era solo una estudiante y la verdad es que era bastante linda, sonriéndome como lo hacía. Y yo estaba sentado en medio del suelo como un tonto, después de todo. Se relamió y continuó. Pero ella no dijo nada ni se movió. No respondió cuando la saludé. Solo miraba y sonreía. Empecé a asustarme. Retrocedí un par de pasos y ella dio 2 hacia mí. Quería salir corriendo, pero recordé lo que había dicho Sandra. Así que en vez de eso, corté una fila y seguí adelante. Se había acercado más, por supuesto.
Y cuando volví al pasillo por el que tenía que salir, por donde había entrado, estaba solo a unos metros y ya no sonreía. Murmuraba. Le miré con el ceño fruncido. ¿Pudiste oír lo que decía? Sacudió la cabeza. ¿Oír? La verdad es que no, pero... Suspiró, señalándose la oreja. Mira, me puse estos implantes cuando tenía 12 años, pero empecé a perder audición a los 5 o 6 años. Aprendí a arreglármelas prestando mucha atención a lo que oía y leyendo los labios. Incluso ahora me fijo en los labios de la gente cuando hablan. Estaba cagado de miedo y tenía prisa, pero eso no me impidió ver algo de lo que decía. ¿Y qué decía? Temblando, levantó la vista hacia mí. Decía que siempre me encontraría y que estaba bien, que no podía escapar porque yo estaba ahí, que siempre había estado ahí. Volví a sentarme. Exhalé un suspiro. Mierda, viejo. Esta historia es aterradora. Deberías escribirla. Me miró un momento con incredulidad. No es una historia, imbécil. Ocurrió de verdad. Me alejé de ella. Al menos por ahora, pero... Carajo, viejo, Sandra se ha ido. ¿Se ha ido? ¿Qué quieres decir con se ha ido? ¿Como si se hubiera mudado o algo así? Se levantó y empezó a pasearse por la sala, cerrando y abriendo los puños. No, como si hubiera desaparecido. Cuando salí de la biblioteca, fue a buscarla para decirle que le creía. No estaba en casa. No contesta al teléfono. Eso fue hace 4 días y no ha ido al trabajo ni a ningún otro sitio. Nadie sabe dónde está. Demonios, amigo, lo siento, yo no lo sabía. ¿Llamaste a la policía? Asintió. Hablé con ellos. También lo hicieron con sus padres en Pinos Pálidos, que tampoco han sabido nada de ella. De hecho, van a venir aquí mañana o el jueves, creo. Ok, de acuerdo. Bueno, sí, quiero decir, tal vez puedan ayudarte a encontrarla. Y yo también estaría encantado de ayudar. Roy ya estaba sacudiendo la cabeza. No lo entiendes, viejo. No van a encontrarla. No es que la policía haya encontrado alguna señal de que alguien se la llevó o algo así. Simplemente ha desaparecido. Porque ahora algo es diferente. Alcé una ceja. ¿Qué quieres decir? Siguió paseándose, con los ojos fijos en las ventanas, y luego en los rincones más alejados de la habitación. ¿Qué probabilidades hay de que encuentre un lugar extraño tan poco tiempo después de que ella me hablara de ellos? Es como si el hecho de que me lo contara me hubiera infectado o algo así. O el tipo que la siguió le dijo a uno de sus amigos que empezara a tratar de llegar a mí. Dame una puerta y a ver si soy tan tonto como para atravesarla. Roy dejó escapar una risa amarga. Y lo fui. Y ahora esta zorra me persigue. Probablemente me está mirando ahora mismo, esperando una oportunidad para empujarme de nuevo a esa otra versión de las cosas y atraparme. Me dio una mirada, su rostro atormentado. Eso es lo que me sorprendió anoche. Sandra se ha ido y me persiguen, así que tengo que estar alerta, mantenerme alejado de las multitudes, evitar los lugares extraños. Tengo que poner distancia entre esa chica y yo. Roy me dedicó una sonrisa sin humor. Quizá por eso ese tipo tardó tanto en volver a encontrar a Sandra. Quizá tenga que caminar o correr. Ya sabes, pasos. Si cabalgas o vuelas, tal vez tengan que detenerse donde quiera que estén. Solo cuando te alejas de ellos, pueden intentar alcanzarte. Se encogió de hombros. Oh, maldita sea, no lo sé. Sé que planeo irme antes de que lleguen sus padres. Probablemente van a pensar que le hice algo si desaparezco, pero tengo problemas más grandes que eso ahora mismo. Yo solo... Dejó escapar un suspiro. Eres mi amigo, y no quería que pensaras que hice algo para herir a alguien cuando me haya ido y... Sus ojos se abrieron de par en par. Mierda, ahora que lo pienso,
Quizá te he puesto en peligro solo con contártelo. Lo decía como una explicación, incluso como una advertencia, pero tal vez lo esté empeorando. Tengo que irme. Intenté detenerlo, pero no me escuchó. No me había dado cuenta, pero ya había hecho las maletas antes de sentarnos a comer, y en un par de minutos las había tomado y se había marchado. Eso fue hace 3 semanas, y no he vuelto a saber de él. Los padres de Sandra vinieron unos días después de mi última charla con Roy, y la policía también ha hablado conmigo desde entonces. Como había previsto, sospechan que hayan desaparecido de repente, pero no tienen pruebas de que haya hecho nada. Como el resto de nosotros, solo están asustados. No he dormido mucho desde entonces. Me encuentro dormitando en el trabajo o echando siestas cuando estoy en casa sin querer. Ayer me desperté en el sofá en la mitad de la noche. ¿Había oído algo? ¿O sí? Al principio estaba desorientado y cuando miré a mi alrededor y vi a alguien de pie cerca de la cocina, mi primer pensamiento fue de felicidad. «Roy, viejo, ¿eres tú?» La figura no dijo nada. No se movió. Y, despertándome un poco más, me di cuenta de que la silueta parecía más baja de lo que habría sido la de Roy. Con el corazón palpitante, me acerqué y encendí una lámpara. Era un adolescente que nunca había visto antes. Ahí, de pie, mirando y sonriendo. Pensé inmediatamente en la historia de Roy, pero no entendía. La habitación era extraña. El aire se sentía espeso y eléctrico, y aunque había vivido ahí durante 5 años, todo parecía un poco raro, un poco extraño. No había jugado, solo estaba sentado solo con los ojos cerrados, dormido. ¿Y qué me había despertado? Podría haber sido un timbre. Me levanté temblorosamente. ¿Hola? Intenté que mi voz fuera severa. Al fin y al cabo, yo era el adulto. ¿Qué haces aquí? No hubo respuesta. Solo me miraba y sonreía. Quería gritarle o salir corriendo por la puerta, corredera de cristal, pero me obligué a parar y pensar. ¿Cómo había entrado en la habitación antes de dormirme? La habitación estaba extraña y no me había dado cuenta o había cambiado mientras dormía. No sabía si importaba, pero sabía que había entrado por la puerta principal y me había sentado en el sofá a ver la tele unos minutos y no me había vuelto a levantar desde que me quedé dormido. Eso significaba que tenía que pasar por la cocina para volver a la puerta principal y salir por donde había entrado. Eso significaba que tendría que caminar a medio metro de la cosa que me estaba observando. Era difícil dar siquiera un paso adelante. No sabía qué pasaría si me tocaba y no sabía si podía agarrarme mientras me movía hacia él siempre que no diera un paso. Suponiendo que todas estas reglas fueran realmente reglas. Pero tenía que intentar algo y no podía quedarme ahí con esta cosa. Así que me obligué a dar un paso y luego otro y luego otro, inclinándome hacia la pared más alejada de él, mientras me aseguraba de desplazarme hacia él más de lo que hacía hacia los lados. El chico pareció tensarse 1 o 2 veces, como si esperara poder dar un paso hacia adelante, pero cada vez yo corregía lo suficiente como para que tuviera que quedarse quieto, y su sonrisa parecía ensancharse un poco a medida que me acercaba. Estaba a 3 metros cuando empezó a murmurar y balbucear en voz baja, sus labios moviéndose lentamente al principio y luego más rápidamente a medida que me acercaba. Ahora estaba pegado a la pared, deslizándome a lo largo de ella, tirando un cuadro y rastrillando mi espalda contra el interruptor de la luz en mi esfuerzo por mantenerme lo más lejos posible de él. Por el momento funcionaba, pero temía que, en cuanto lo hubiera adelantado, se diera la vuelta y me agarrara antes de que pudiera abrir la puerta y escapar.
Al llegar junto a él me detuve. Se había dado la vuelta para mirarme. Había menos de medio metro entre nosotros, pero aún no me había extendido la mano. Mi siguiente paso, ¿se me echaría encima si conseguía alcanzarme a tiempo? Era difícil pensar de lo asustado que estaba. Parecía un chico normal, pero aún así parecía extraño, igual que la habitación. Parecía normal, pero no se sentía así. Podía oír su voz y me pareció distinguir algunas palabras aquí y allá. Decía que me fuera con él, que no importaba porque ya estaba ahí. Maldita sea, no podía escuchar eso, tenía que irme. Pero en el momento en que... No, lo estaba viendo mal. El tiempo no importaba, el espacio sí. Lo que Roy había dicho era cierto. Solo tenía que dar un salto lo suficientemente grande como para que él no pudiera alcanzarme de un solo paso. Un paso lo suficientemente grande como para llegar a la puerta, abrirla y salir con el siguiente. Miré hacia la puerta y luego hacia él. Pude ver cómo se tensaba, preparándose para saltar. Sus piernas eran mucho más cortas que las mías, pero sus brazos eran largos y tenía que dejar de dar de vueltas y actuar. Y así lo hice, cambiando el peso a mi pie derecho. Di un salto lateral tan lejos y tan rápido como pude. Cuando aterricé, habría caído de no ser porque mi hombro chocó contra la puerta principal y el pomo se me clavó dolorosamente en la cadera cuando me deslicé hacia un lado y empecé a girarlo. Al abrir la puerta miré a mi alrededor. Los dedos del chico estaban a centímetros de mi espalda. Podía intentar cerrar la puerta tras de mí, pero no tenía forma de saber si eso lo detendría o si siquiera lo retrasaría. Mejor salí al pasillo y corrí por donde había venido. Di un salto, lo oí detrás de mí, murmurando más deprisa. Un paso y parecía más fuerte. 2 y volví a estar más distante. Al cuarto paso se hizo el silencio, pero seguí corriendo. Solo cuando llegué al final del pasillo me di cuenta que la sensación de opresión había desaparecido. Al abrir la puerta de la escalera, miré hacia atrás en busca de mi perseguidor. Por lo que pude ver, se había ido. Acaban de escuchar El juego de los murmullos, un archivo compartido por Verastal. Me recordó esa película de It Follows y me encantaría ver el concepto expandirse. Tengo entendido que es algo que te empieza a cazar activamente cuando se lo cuentas a alguien más, y entonces es cuestión de tiempo antes de que se propague. Lo cual me hace pensar que el protagonista nos lo ha pasado ahora a nosotros. No olviden dar like si les gusta este relato, y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.